We will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted, esté donde esté, a la hora que sea. Hay estilos de vida, distintos, muy distintos dependiendo de la profesión. Hay hombres de Estado que se enfrentan a grandes responsabilidades, refinados personajes que manejan con arte el protocolo, familias nómadas que cincurvalan el planeta como quien coge el metro para ir al barrio de al lado, personas que se preocupan por su seguridad, gentes que conocen continuamente personas incluso más curiosas que ellos mismos, políglotas de profesión, maestros del lenguaje, del eufemismo, de decir sin decir y de no decir diciendo. Hay hombres a un canapé pegados, al estilo gongorino, y que se mueven con discreción en situaciones extremas sin alzar nunca la voz. Dobles, triples vidas, de padre abnegado, de esposa /o apoyando a una gran mujer o un gran hombre. Hay muchos estilos de vida, pero todos estos están en una sola profesión, la del diplomático. Tiene un aura, un respeto, en muchos casos una leyenda que le acompaña. Al menos muchos mitos. Hoy vamos a hablar de cómo es la vida de un diplomático, qué hay de verdad y de ficción en todo eso que hemos aprendido viendo películas, leyendo novelas y hasta estudiando un poquito de vez en cuando. Para ello, ten con ten, está aquí José Luis Orella, codirector de Diplomacias y colega de la Universidad CEU San Pablo. De un servidor, Juan Carlos Nieto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis. Por favor, un marco histórico urgente para el podcast de Diplomacia. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y desde luego es muy interesante para la historia no solo de la humanidad, sino también de España, ¿no? Cuando empezamos aquellos momentos, desde luego, gloriosos un poco de nuestro siglo de oro, de los Reyes Católicos, hay que tener en cuenta que Fernando el Católico, desde luego, al mando de una corona de Aragón, que muchas veces se olvida que es mitad española y mitad italiana, tenía aquella experiencia que había visto pues a través de su padre, de su tío, etcétera, un poco de los consulados, ¿no? De los comerciantes italianos que recorrían el Mediterráneo y eran los grandes intermediarios entre el mundo de Oriente y el mundo de Occidente. Esos consulados, desde luego, tenían, aparte de sus intereses comerciales, por supuesto, bueno, sus representatividades y la protección de ese personal. La idea de Fernando el Católico fue, ¿por qué no puedo aprovechar esta institución permanente y regular que existe por intereses económicos para los intereses de la corona? Ahí empezaron, desde luego ya no unas representatividades diplomáticas temporales que acudían a hechos de aniversarios, de bodas o de defunciones y donde se firmaban acuerdos, sino ya a las sedes permanentes, ¿no? Desde luego, ante la personalidad más importante en aquel momento, el Papa, la cabeza de la cristiandad, y luego posteriormente ante los reinos vecinos, ¿no? El reino de Francia, el reino de Inglaterra, por supuesto el imperio cuando estaba separado de nosotros, y el reino de Portugal, etcétera, etcétera, y ya los señoríos italianos, ¿no? Pero desde luego Fernando el Católico es el monarca que inicia ese esplendor de la historia de España con la historia de la diplomacia y por lo tanto no podemos hablar del esplendor de España sin, desde luego, la carrera política de nuestros diplomáticos que empezaron, desde luego, a tejer, desde luego, nuestra historia. Pues muchas gracias, José Luis. Hecho el marco, vamos a lo importante. Lo importante es nuestro invitado de hoy. ¿Quién sale en el cuadro? Pues sale don Arturo Pérez Martínez, embajador de España en la Reserva. No sé si puedo decirlo así. Creo que los militares lo dicen y debe ser algo parecido porque uno nunca deja de ser militar. Creo que tampoco deja de ser diplomático. Ciertamente. Y que tiene una muy diversa y apabullante carrera diplomática en los más diversos puestos durante 40 años, ¿no?
Ha sido embajador en Bangladesh, ante la OSCE, han sido cónsul, director general con varios ministerios, otros en el exteriores, en países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Suiza, Austria, Australia. Es que me canso, don Arturo. 40 años dedicado a la diplomacia. ¿Qué es un diplomático? Pues un diplomático es un representante del Estado, representante del Estado en el extranjero, y por lo tanto es un funcionario que se dedica a todas las cuestiones imaginables, desde el registro civil o la notaría a la negociación de tratados internacionales, pasando por la protección de nacionales en apuros y no iba a decir un largo etcétera porque no me gusta, pero quiero decir que las funciones son inimaginables. Sí. Parece que siendo diplomático uno tiene días muy aburridos y días muy interesantes. Casi de infarto, como los de las películas. Bueno, claro, en la vida en general ocurre, y en la del diplomático también. Hay temas corrientes y asuntos que, bueno, llevan una tramitación más o menos habitual, pero sí que hay otros en que los sobresaltos, por así decirlo, no son pocos. Sí. ¿Cuál ha sido el día más complicado de su vida como diplomático? Pues he tenido una historia de un piloto español en un país extranjero, que sus empleadores, para ahorrarle las dificultades y los problemas, se encargaron de custodiarle su pasaporte y empezaron a también ahorrarle la molestia de tener que cobrar. Y entonces este hombre, desesperado, vino a la embajada a ver qué podíamos hacer. Y claro, estaba sin dinero, estaba pasándolo mal y se sentía amenazado en su integridad física, aparte de la moral, por supuesto. Bueno, pues le tuvimos retirado de la circulación, es decir, refugiado en nuestra embajada durante un par de días. Conseguimos un billete para volver a España y no solo le acompañamos al aeropuerto, sino que nos encargamos de que un funcionario de la embajada le metiera en el avión, le sentara y solo se fuera a su casa, porque esto eran a altas horas de la madrugada, cuando el avión despegó. Este es un asunto que en realidad no tiene una trascendencia especial, salvo para los interesados, pero sí que fue bastante peliagudo y estoy seguro de que en algún momento pues podríamos haber sufrido represalias si se llega a saber de estos manejos que tuvimos. Manejo. Pues en ese aspecto, uno de los aspectos yo creo más importantes suele ser el derecho de inviolabilidad un poco de las embajadas, cómo se vive y cómo lo entienden también, porque cada país, hay países que tienen sí costumbre de entenderlo, pero otros, en fin, los manejos de los diplomáticos muchas veces no los entienden. Oye, siento haber mencionado la palabra manejos, pero en fin. Bueno. No es una palabra muy diplomática. No, era poco ortodoxo, la verdad. Gracias por la confianza. Sí, también. Oye, pues mira, el tema de la inviolabilidad es una de las garantías para poder trabajar en el extranjero, porque esa característica de nuestra vida pues permite que nos dediquemos a nuestra función sin interferencia ninguna. Es cierto que hoy día cada vez es más complicado el tema, porque hay sitios muy inseguros. Pensemos, por ejemplo, y no quiero señalar con el dedo, pero Afganistán, Siria, Irak, donde es muy difícil la función por el tema de la seguridad. El nacional no puede dirigirse a su embajada como sería normal y entonces tiene que recurrir muchas veces a la asistencia online, que
no llega a llenar lo que se espera de la representación y de la protección, sobre todo de la protección. Online nadie se siente protegido, la verdad. Y la inviolabilidad pues tiene sus matices, porque en unos países hay mucha seguridad y en otros, como hemos mencionado, pues hay menos. Donde hay mucha seguridad hay veces que no se protege la embajada lo suficiente. Y no voy a dar nombres esta vez, pero en un país muy seguro en el que he servido hubo un incidente tremendo de una invasión o una ocupación en este caso del Consulado General, a cargo de unos malhechores, y la policía, pues con tiradores de élite, tuvo que apostarse en sitios estratégicos para dar solución a este ataque, que por otra parte también era producto de la falta de seguridad de nuestro Consulado General. Y es que hay veces que se da por sentado que no va a pasar nada, cuando en realidad esto pues no siempre ocurre. Y yo tuve la suerte de no vivir aquel altercado, pero vamos, me lo contaban ya las leyendas para cuando llegué. Y aquello sí debió ser bastante tremendo. Yo he tenido episodios menores, como por ejemplo el robo de la bandera del consulado. En este mismo país sí, se subió un propio por la noche y, claro, como no había seguridad ninguna, pues se encaramó al balcón de donde estaba el mástil, se llevó la bandera. Es cierto también que se cayó al suelo y se debió hacer bastante daño, pero en fin, salió corriendo. En el pecado marchó. Llevaba la penitencia. Sí, la llevó en ese caso, sí. Pero vamos, nos quedamos sin bandera. Y bueno, voy a contar una pequeña anécdota, ya que estoy en uso de la palabra. Claro. Y es que cambié el orden de las banderas y puse primero el de la de la Unión Europea y después la de España, por si se volvía a producir un incidente de este tipo, de tal manera que fuera más difícil robar la de España. Previsión diplomática. El nuevo embajador que llegó a ese país, al pasearse por delante del consulado, se dio cuenta inmediatamente y dijo: Arturo, tienes las banderas al revés. Es que me ha pasado esto. No importa, tienes que ponerlas en su orden. Así acabó el tema. Ya no volvieron a subirse al balcón, afortunadamente. Y solo porque nos hagas una aclaración sobre este tema de la inviolabilidad. La casa del embajador es inviolable por las policías o por las fuerzas de seguridad del país en el que estás, la embajada. ¿Qué pasa con los coches? ¿Qué pasa con la documentación que llevas por la calle? ¿Todo eso también es inviolable? Efectivamente, todo eso es inviolable. La casa del embajador es inviolable y, de hecho, en muchos sitios tiene una garita de policía y allí pues se relevan los distintos centinelas y se supone que no entra nadie, que sin permiso del embajador, claro. Lo mismo se dice para los coches. Lo que ocurre es que en algunos sitios la cosa tiene su guasa, porque claro, va un coche que se para en un semáforo y en este caso en un país menos desarrollado, pues se acercaban mendigos, oferentes de distintos servicios y lo peor es que tocaban los cristales con manos sucias y dejaban ahí todas las huellas que luego, claro, había que limpiar. Dicho esto, también está el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones, y que tú te has referido a la valija, y efectivamente la valija es inviolable. La valija es físicamente es una saca, pero puede revestir distintas formas según el tipo del envío, porque a veces son varias cajas. Me acuerdo una vez que comentaba un embajador porque recibimos una valija un poco voluminosa, dice: esto parecen cajas de munición. Tampoco era muy diplomático. Pero no lo eran unas muestras para unos análisis. ¿Seguro que no eran cajas de munición? No. Y bueno, muchas veces se llevan documentos que son de carácter confidencial y hay que custodiarlos
con muchísimo cuidado. No llevamos una esposa al brazo, pero sí que, Mito peliculero, por lo de la ejemplo, esposa. si hay que ir al baño en un avión, pues se va al baño con la valija. Siempre y cuando, claro, no sea muy voluminosa. Pero vamos, a mí me ha tocado llevar un par de valijas con elementos muy delicados y sí, lo teníamos que custodiar, y si uno pues le entraba a uno un poco de sopor y tal, pues Pero no había esposa de estas que te cortaban la mano los malos. No hay esposa, ¿no? Y la llevamos sin esposa. Pero sí que hay casos, claro que sí. ¿Y cómo lo vive esto también la familia del embajador? Porque, Pues, claro, pues mira, en el caso de la valija, efectivamente. A ver qué dices, porque fui tenemos que decir a los oyentes que está tu esposa aquí Sí, presente. sí, sí, a mucha honra, y estoy encantado porque la verdad es que me ha ayudado mucho, y hay que decir que el cónyuge es un elemento fundamental en la vida de un diplomático por lo que aporta. Y yo, por ejemplo, pues el día de la valija aquella, pues podía relajarme sabiendo que estaba ella detrás, por si acaso me quedaba un poco dormido, o en fin, había un momento. Kayoko hacía de geo. Hacía de geo, sí. Sí. Sí, y luego, pues, por ejemplo, en mi caso, ha sido fundamental porque mientras yo me dedicaba a la alta política, ella en casa pues enseñaba al mayordomo, al cocinero, al limpiador. Tuvimos un limpiador muy orgulloso de los productos de sacar brillo a los objetos de cromo, pues casi nos destroza el escudo de la embajada. Pero, en fin. Así que, bueno, pues eso se lo debemos a Kayoko en concreto, y a los cónyuges en general. Es el arma secreta que tienen las embajadas de España muchas veces. Sí. No, ¿cómo se vive un poco como esa familia ampliada Sí. con el personal de la embajada? Porque claro, unos son españoles, pero otros suelen ser personal natural del país, Sí, ¿no? son, claro, la mayor parte de las veces personal local. Sí que hay españoles. Bueno, pues eso se vivía de distintas maneras según predominaran los españoles o los extranjeros. Cuando había españoles, los lunes, por ejemplo, había gran tertulia para comentar los resultados del fútbol de España, ¿no? Y luego esta gente, que tenía mucho mérito, pues tenía también el problema de la morriña. Y entonces había que darles un cariño especial y, por supuesto, colarles en todas las gestiones que tuvieran que hacer. Si necesitaban un certificado, pues ellos pasaban sin llamar y fírmeme aquí. Tal. Bueno, lo hacíamos con mucho gusto. Y donde predominaban los extranjeros, pues, pues la vida ya era más estándar. Quiero decir, haga usted esto, hoy toca limpieza de aquí, hoy conviene que vaya usted a comprar esto, y, pues así. Y bueno, la familia, pues sí, es familia ampliada porque en el fondo pues convive uno con ellos durante todo el puesto, y claro, pues, tienen un tratamiento especial, y muchos pues son muy amables, muy cariñosos, y bueno, se les corresponde como buenamente se puede, claro que sí. No me resisto a pedirte que cuentes tus anécdotas con el personal de la embajada de Bangladesh, que tenía en Bangladesh, pues, ciertas particularidades, ¿no? Pues sí, en Bangladesh el personal, hay que decir que tenía muy buen humor y sabía muchas cosas por experiencia, pero claro, no sabía otras que les iban a ser pedidas. Y ahí, como digo, Kayoko pues estuvo muy atenta a que, por ejemplo, el mayordomo sirviera la mesa con corrección, y el cocinero que aprendiera ciertos platos españoles, y bueno, pues conseguimos resultados modestamente bastante espectaculares.
El jardinero también era un jardinero que tenía poca experiencia, pero también se le fue diciendo, mire, hay que podar aquí, hay que podar allá. Y tengo que referirme a dos temas del jardín que seguramente harán cierta gracia. Vamos, espero. Había monos que compartían el jardín con nosotros. En Bangladesh hay muchos monos y entonces había árboles de mangos y se subían, se comían los mangos y tiraban las cáscaras al suelo, por lo que había que estar siempre muy atentos a retirarlas, y excepto de un árbol que no les gustaba y a ese no se subían. Pero con los monos había que tener mucho cuidado porque no deja de ser un animal salvaje. Y entonces el servicio, pues muy buen conocedor de este detalle, los trataba con el máximo respeto. Cuando veas un mono, salam alaikum, porque es país musulmán, y el mono pues no es que respondiera con salam alaikum, o alaikum salam, pero vamos, no atacaba. Luego tuvimos unos loros que nos regaló el marido de la colega holandesa y les hicimos una jaula también. Bueno, hubo que enyesar el suelo porque surgían toda clase de alimañas para intentar comérselos. Pobres loros. Sí. Pero en fin, los conseguimos salvar. Ahí estaban todos los días, que también nos saludaban, y el jardinero les traía pipas todas las semanas para que se alimentaran, y bueno, pues fue muy agradable contar con su compañía. Y un microcosmos es la embajada. ¿Perdón? Un microcosmos es la embajada. Efectivamente. Sí. Bueno. ¿Y el embajador al final es más un representante político en algunos países o al final es más el representante económico de las grandes empresas españolas que están buscando mercados o socios comerciales? ¿O depende de países? Pues claro, depende del país, pero vamos, en general es ambas cosas. No quiero salir por la tangente como los diplomáticos, pero lo primero es que sí es el representante político. Como he dicho antes, representa la Administración General del Estado y se dedica a toda clase de funciones, todas, las que imaginar se pueda. Y claro, en algunos países sí que hay que ayudar mucho, por ejemplo, a empresas que están empresas españolas que tienen gente desplazada y que experimentan ciertas dificultades, y hay que estar allí y tratar de ayudar en lo que buenamente se puede, sin interferir, claro. Pero muchos empresarios españoles saben que cuentan con la embajada para lo que quieran, y desde luego en mi caso yo tenía la puerta abierta a todos ellos. Allí teníamos una empresa en Bangladesh muy importante, que era Cementos Molins, y en algún momento tuvieron ciertas dificultades, pero vamos, se solventaron buenamente. Y sí, también estábamos abiertos a que en cualquier momento que tuvieran que participar, por ejemplo, en una licitación para llevarse algún concurso, pues sabían que podían contar con nosotros, si bien ellos tenían sus caminos, y muchas veces, pues nada, saber que estábamos allí abiertos era su tranquilidad, pero en realidad nos necesitaban poco. Pero cuando nos han necesitado, hemos estado allí, claro que sí. ¿El embajador de hoy día en Argelia duerme? ¿O es posible que no duerma? Sí. ¿Algún mensaje para él de apoyo? Pues claro que sí, que la moral que no decaiga, y desde luego a trabajar duramente por restablecer la buena situación y buena sintonía con que contábamos antes. Siempre cuando hablamos de diplomáticos nos viene a la mente el papel del embajador, pero hay muchos otros diplomáticos que no son embajadores. Ciertamente. Usted, de hecho... La mayoría. La mayoría, en efecto, sí. Porque no hay muchos embajadores, porque no hay un número ilimitado de países, evidentemente. Y yo creo que la figura más desconocida probablemente sea la del cónsul, ¿no? ¿Qué es un cónsul? Pues un cónsul se diferencia del embajador o de los secretarios de embajada o consejeros en que se dedica a temas principalmente de derecho privado.
esto no excluye su representatividad como de representante del Estado, pero sí que no negocia, por ejemplo, un tratado internacional, a no ser que recibiera instrucciones, claro. Pero son, pues eso, inscripciones en el registro civil, notaría, pues, en fin, todo. Pero siempre se ha pensado que los cónsules se ocupan más de los nacionales allí Sí. y los embajadores se ocupan de hablar con los extranjeros. Efectivamente, así es. Y los cónsules tienen más desarrollada la función de protección de nacionales que los embajadores donde hay consulado, porque donde no hay consulado hay una sección consular en las embajadas que también se ocupa de dicha protección. Un aspecto más. ¿Qué papel juega la cultura como un elemento de ayuda al embajador, ¿no? Para introducir país? Al ser, podemos decir, algo que está totalmente divorciado de la política, suele ser algo muy amable. ¿Qué papel tiene la cultura española a la hora de vender país? Que te gusta mucho, según tus libros. Me gusta mucho, efectivamente. Y me gusta mucho la pregunta porque nunca será suficientemente ponderada. Somos una superpotencia cultural. Y eso lo sabemos nosotros y lo saben los países extranjeros. En mi caso, cuando estuve en Japón, me ocupé al principio de los asuntos culturales y desde luego era un trabajo maravilloso. La receptividad, la influencia que se ejercía era muy grande y en cambio en los temas políticos pues no dejábamos de ser un país europeo importante, pero no tan importante como otros de Occidente. Y en cambio con la cultura, pues en Japón, por ejemplo, se valoraba mucho el espíritu del Quijote, ese sentido del honor, luchar por causas perdidas, que también tienen los japoneses y comparten. Y luego había otra cosa que era increíble y era la afición por el baile flamenco y por la guitarra española. La música en general, pero la música de guitarra era de lo más admirado. Recuerdo una vez que vino Andrés Segovia a ofrecer un concierto ya de los últimos de su vida y el silencio con el que se le obsequió, el respeto para escucharle, fue para mí lo más impresionante todavía que la música. El respeto fue fabuloso, fascinante. Oye, y si nuestra cultura es la principal enseña que podemos exhibir en el extranjero, ¿cuál es nuestra principal debilidad en nuestra imagen exterior? Pues en este momento adolecemos de algún problema, sí, pero yo creo que, bueno, tenemos una imagen bastante buena y sí que, claro, predomina, por ejemplo, la cultura sobre nuestra importancia económica o política, pero sin menospreciarlas en absoluto, porque claro que sí se tienen en cuenta y de hecho se cuenta con nosotros. Claro. Pero quiero decir, ¿qué nos critican los extranjeros? Pues nos pueden criticar a lo mejor, vamos a ver, pues puntualidad, que es muy importante en muchos países. Y nosotros a veces cogíamos... Lo he notado. Hemos pasado 3 días en un país europeo y la insistencia en la hora que habíamos quedado empezaba a ser un poco agobiante y denotaba la desconfianza en nuestra puntualidad. Nos precede en... Sí, quizá tenemos que mejorar ese aspecto. Pero vamos, dicho esto, no suele ocurrir. Pero ya que me has puesto en la tesitura de criticar alguna cosa, pues puede que las haya peores que la impuntualidad. Hubo un antes y un después de Wikileaks, porque los cables de las embajadas, no hablo de las españolas, hablo de todas en el mundo, con Wikileaks descubrimos no solamente unos datos, los periodistas, sino que la gente descubrió el tono en que los embajadores informaban a sus gobiernos y recibían instrucciones. ¿Por qué eso es tan opaco? Bueno, se obra con mucha discreción.
porque se Cualidad sabe. indispensable. Sí, sí, bueno, es que, claro, si no, no se puede llevar a cabo nuestro trabajo. La discreción tiene que ser máxima. Dicho esto, hay gente que se dirige a otros con más familiaridad que otros, y recuerdo que, bueno, destacados políticos, pues a veces han adolecido de este defecto por excesiva familiaridad con temas que, una vez sabidos a través de Wikileaks o por otros medios, pues han dejado en mal lugar a los interlocutores. Sí. Pero quiero decir, en muchos cables de Wikileaks descubrimos que hasta qué punto se informaban de asuntos pequeños, de detalles, de manías personales, de debilidades de personas. ¿Esto de verdad forma parte de la labor de un diplomático? Pues no debe. Es la trastienda, pero tiene que haber trastienda. No debe. Yo creo que para eso está el teléfono. Desde luego, por escrito no suele... Pues ahí están, ¿eh? Sí, ya, pero no suele haber estos temas, por lo menos en nuestro caso. Vamos, yo jamás me he encontrado con asuntos que mediante una indiscreción te pueden hacer quedar mal. Normalmente se es bastante aséptico al informar. Es que si no se informa con asepsia, mal asunto. Además, esto es algo que nos dijeron en la escuela diplomática para servir con unos y con otros. Y bueno, eso ha sido un principio que ha presidido casi siempre mi vida diplomática. Claro, porque un diplomático es un hombre de Estado, no un hombre de gobierno. Y entonces no hay que... Ahora, dicho esto, por teléfono, pues sí que te puedes explayar. Oye, incluso, pues te puedes permitir comentarios bastante frívolos pues no sé, de deportivos o de otro tipo. Pero los embajadores tienen que enterarse de todo, ¿no? Claro que sí. Para lo cual tendrán que preguntar cosas que no deberían de preguntar. Bueno, hacer que se las digan, ¿no? Hay de todo. También tiene que ser un diplomático un buen escritor para escribir cables. ¿Es un género la escritura del cable diplomático? Pues verás, el tema tiene su... es peliagudo, porque hay muchos que se sienten dotados de una pluma maravillosa y entonces se explayan en los mensajes a la administración, al ministerio. Bueno, y esto, claro, hace a veces perder tiempo, porque no se va al grano y conviene separar el grano de la paja. Entonces hay otros que son bastante más parcos, que dicen lo que hay que decir y bueno, pues los asuntos van mejor de esa manera. Pero vamos, sí que hay un estilillo funcionarial bastante típico. Además, antes nos tratábamos, cuando yo empecé, de vuecencia y vamos, no sé si terminamos con Dios guarde a vuecencia muchos años en todos los mensajes, pero se empezó a suprimir aquello. Pero sí que yo he seguido tratando de vuecencia al ministro, la verdad. Sí, como vuecencia sabe, es todo. Te mirará raro. Pues sí, ahora yo creo que ya no se utiliza. Pero sí que hay un lenguaje bastante típico, sí. Sí. Pues yo tenía otro aspecto, uno de los aspectos más visibles un poco del diplomática y que realmente muchas veces la gente tiene envidia por no conocerlo, es ese un poco mundo visible de las fiestas nacionales a través de los canapés, de los cócteles. Pero claro, la gente no vaya a divertirse porque en realidad no es una fiesta y además soléis tener fiestas muy numerosas a la semana por todas las representatividades. ¿Cómo se vive esas fiestas cuando tienes que organizar, cuando estás representando a tu país? Por lo tanto, tampoco te puedes exceder y muchas veces tienes el problema de igual recibir en tu casa y de caramba, que ven el embajador de un país que está peleado con el otro país, ahora se van a encontrar los dos a ver cómo podemos hacer que no se encuentren o que no delante de los demás, porque claro, todos son ojos, todo el mundo se fija y eso tiene consecuencias, o sea que al final es como una especie de juego de mesa estratégico
cuando todo el mundo está viendo, bueno, una fiesta con canapés, con Claro. champán. ¿Se puede mantener el nivel? ¿Cómo es ese mundo del canapé? Tienes mucha razón, José Luis. La verdad es que es un mundo bastante atípico respecto a nuestra vida normal. Uno echa el resto el día de la fiesta nacional del propio país y entonces procura que vengan todos, que los canapés sean los mejores. Incluso nosotros en Bangladesh, que es país musulmán, estuvimos haciendo grandes gestiones para que pudieran servir jamón serrano sin que se ofendieran. Y lo conseguimos. Bueno, pero sí que es una actividad que cansa mucho porque, claro, tienes que ir prácticamente todos los días a una recepción de este tipo y siempre encuentras a los mismos. Pero, como muy bien has apuntado, son sesiones de trabajo. De otra manera, informales, con una copa en la mano que muchas veces facilita la conversación porque desinhibe y bueno, pues puedes hablar de cosas que a lo mejor en un tete-a-tete pues no se hablan, pero hay un ambiente distendido, amistoso, de celebración y se tratan muchos temas, muchos. A veces te coges al embajador de turno en una parte y le dices, oye, mira, Matt, me interesa esto, me interesa lo otro, a ver si me puedes ayudar, que aquí y tal. Y bueno, pues hay veces que los resultados son muy buenos. Otras no tanto porque, claro, somos funcionarios y tenemos que obedecer lo que nos dicen. ¿Y se engorda mucho? ¿Se engorda? Viendo todos los días de canapés. Se engorda. Hay que tener cuidado y hay que comer poco y beber menos también. Es que te iba a decir, ¿alguno se pasará alguna vez con la bebida? Sí, alguno se pasa, sí. ¿Algún secreto de Estado se habrá perdido por ahí? Es posible. Por eso hay que tener también buena forma física para aguantar comer mucho y beber. Yo se lo dije a los alumnos de la escuela diplomática en cierta ocasión, cuidaros mucho, que luego tenéis que ir a mucha recepción y os vais a poner... Puede que hagan prácticas de beber en alguna asignatura. Alguna. Vamos a intentar concluir con cosas más serias. Sí. Dos cosas. Una, el lenguaje. El lenguaje diplomático es un tipo de lenguaje. O sea, nunca se puede decir lo que realmente quieres decir. Entonces, ¿cómo lo dices? Pues lo dices con giros y con circunloquios. Por ejemplo, si notas que hay una reacción adversa a tus tesis y quieres informar a Madrid, pues dices que tus tesis fueron recibidas con un entusiasmo contenido. Ponnos ejemplos de esto. Es buenísimo. Ponnos ejemplos. Bueno, y así, pues, la embajadora de tal país, a lo mejor no muy diplomática, pues dices que no se mostró partidaria tampoco de darse a, no sé, a hablar de ciertos temas y en fin, es que hay muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, las relaciones entre dos países siempre son excelentes e inmejorables. Sí. Cuando realmente, incluso si son malas, lo estamos viendo todos los días. Cuando realmente son excelentes e inmejorables, ¿qué dices? Pues se dice que son excelentes, pero que, claro, se dicen con un entusiasmo contenido. O sea que hay grados para decirlo. Hacemos un intenso llamamiento, es moveros ya, ¿no? O sea, pero en el futuro debemos prever, significa, nos queda algo de tiempo, ¿no? O sea, pero no mucho. Y yo te animo, dejo el papel de entrevistador, y te animo a hacer un diccionario español diplomático, diplomático español. Mira, lo hay. Sí, hay un compañero que se llama Sánchez Laje, que ha creado un diccionario diplomático. Sí. ¿Diccionario con respecto a estos dichos? Sí. Bueno, tu libro que recomendamos, el de Chascarrillos. Muchas gracias. Y que ha publicado ahora en marzo, ¿no? Se publicó en marzo, sí. Sí, está muy interesante, ¿eh? Muchas gracias.
Mi pregunta iba más ahora por el tema de casi de los recursos humanos, que sería muchas veces las crisis se resuelven, bueno, pues con el intercambio, con las expulsiones de personal diplomático. ¿Cómo luego se resuelve? Porque teóricamente uno ha enviado allí casi a sus mejores, más relacionados con ese país. ¿Cómo luego se puede suplir la ausencia o el relevo de ese personal? Se envía al extranjero lo mejor que tenemos. Y claro, hay veces que el país tiene la facultad y el derecho de declarar a esa persona non grata, y esto es derecho consuetudinario recogido en las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y consulares. O sea que es una facultad del Estado receptor el no aceptar a alguien o decir que porque se dedica a actividades incompatibles con su función se le pide que se vaya, o se le pide al país que lo retire. En caso de que se hiciera caso omiso de esta petición, pues el Estado receptor puede no reconocerle el estatus diplomático y no tenerle en cuenta. Y luego, cuando la situación mejora, pues lo que ocurre es que en vez de mandar a esa misma persona, pues se envía a otro. Oye, Arturo, para terminar, ya terminamos, una cosa muy seria. ¿Qué papel tienen que jugar los diplomáticos cuando la guerra que tenemos en Europa amaine? Porque todas las guerras acaban, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugarán los diplomáticos cuando tengan que entrar en juego? Porque afortunadamente pues la guerra vaya a terminar. Sí. Yo, claro, esta guerra de Ucrania, en concreto, que supongo que es a la que te refieres principalmente, sí, ha sido una desgracia, y además es que yo tenía ciertas esperanzas de que mediante negociaciones se pudiera evitar o por lo menos disminuir sus efectos. No está siendo así, aunque ha habido foros de negociación, pero sí, en cuanto esto acabe, que espero que sea pronto, pues los diplomáticos tenemos ahí la ingente tarea de regenerar unas relaciones que se han dañado muy seriamente, y habrá que tirar de imaginación y de buena voluntad para crear un ambiente propicio y que las relaciones vuelvan al cauce normal, o al cauce normal que teníamos. Con esto acabamos el episodio de hoy de Diplomacias. Gracias a Arturo Pérez Martínez y a su esposa Kayoko. José Luis y un servidor, Juan Carlos Nieto, estaremos con ustedes en el próximo episodio y volveremos a tener en la mesa a Caterina Arcebat. Muchas gracias. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.